Historia bíblica del Señor de los Milagros. Esta es una antigua tradición narrada por el franciscano Fray Francisco Rodríguez en la novena que publicó en 1819. Te invito a suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle like a este video. Los ahorros de una lavandera. Allá por el año 1580, Buga era un pequeño caserío. El río Buga corría en aquel entonces por el sitio donde ahora está el Templo del Señor de los Milagros. Al lado izquierdo del río había un ranchito de paja donde vivía una india anciana cuyo oficio era lavar ropa. Esta mujer era muy piadosa y estaba ahorrando y reuniendo dinero para comprarse un Santo Cristo y poder rezarle todos los días. Reunió 70 reales, que era lo que necesitaba para comprarlo y traerlo desde Quito. El pobre prisionero. Precisamente el día en que la piadosa lavandera iba a llevar su dinero al señor cura párroco para que le consiguiera la imagen, pasó por allí llorando un honrado padre de familia a quien iban a echar a la cárcel porque debía 70 reales y no tenía con qué pagarlos. La buena mujer se conmovió por esta tristeza de su vecino e, inspirada por un pensamiento caritativo, se propuso dejar para más tarde el conseguir su crucifijo, y le dio al pobre necesitado los 70 reales que tenía ahorrados para comprar la imagen. Aquel hombre, lleno de alegría y de agradecimiento, le deseó que Dios le bendijera y la ayudara mucho. El hallazgo en el río. Unos días después, la anciana estaba lavando ropa en el río cuando una ola colocó delante de ella un pequeño crucifijo de madera, que resultó para ella una joya más valiosa que todo el oro, la plata y las esmeraldas que le pudieran ofrecer. El crucifijo hallado de esta manera no podía haber pertenecido por allí cerca a ninguna otra persona, pues hacia arriba, a las orillas del río, no vivía nadie. La feliz lavandera, llena de gozo y perfectamente tranquila, se dirigió a su choza e improvisó allí un altarcito, sobre el cual colocó el Santo Cristo que le había llegado de manera tan misteriosa, guardándolo cuidadosamente en una cajita de madera. El Cristo crece. Una noche, la anciana oyó golpecitos en el sitio donde guardaba la imagen y, averiguando lo que pasaba, se llevó una gran sorpresa al darse cuenta de que el Santo Cristo y la cajita habían crecido notablemente. Pero se imaginó que eso sería ilusión de sus ojos, ya muy debilitados por la edad. Pero pocos días después, advirtió que la imagen tenía ya cerca de 1 metro de estatura. Sorprendida por este milagro, les avisó al señor cura párroco y a los señores más importantes del pueblo, los cuales visitaron enseguida la habitación de la anciana y comprobaron por sus propios ojos la verdad de lo que ella les había contado, y que esta pobre mujer poseía un crucifijo de un tamaño muy difícil de conseguir por aquellos alrededores, que ella no tenía ni dinero ni amistades para conseguirse semejante imagen, y que por lo tanto la existencia de aquel crucifijo allí no se podía explicar naturalmente y que tenía que ser un milagro. Como la imagen fue quemada y resultó renovada. Y resultó que la sagrada imagen se fue deformando porque los devotos le quitaban pedacitos de madera para llevarlos como reliquia y porque todos la tocaban con sus manos sudorosas, y se fue poniendo tan fea que ya a los muy amigos del arte, más que devoción, les causaba repulsión. Entonces un visitador especial llegado de Popayán mandó que la dicha imagen fuera quemada y destruida por el fuego. Los devotos se estremecieron de sentimiento al conocer esta orden, pero era necesario obedecer. Y lo maravilloso fue que la imagen, al ser echada a las llamas, empezó a sudar y a sudar tan copiosamente que los vecinos empapaban algodones con aquel sudor para llevarlos como reliquias y obtener curaciones. Este milagro fue comprobado y atestiguado con la gravedad de juramento por numerosas personas. Y al terminar el sudor, la sagrada imagen se había vuelto mucho más hermosa de lo que estaba antes y se le fue lo que anteriormente tenía de desagradable. La señora Luisa Sánchez, que vivió en aquellos tiempos, declaró con juramento: el sudor duró 2 días. Todos los vecinos de los alrededores venían con algodones a recoger sudor y llevarlo como reliquias, y yo también recogí allí de aquel sudor en algodones y todavía los guardo. Y desde aquel milagro la gente le empezó a tener gran devoción a esta santa imagen y a considerarla como de hechura milagrosa, y comenzaron a obtener favores de Dios que consideraron sobrenaturales y milagrosos. Y no solo en esta ciudad, sino en muchas otras ciudades y regiones de donde se han visto llegar muchos romeros y peregrinos a visitar la sagrada imagen.
A muchos de ellos le hemos oído contar que se sanaron prodigiosamente de graves enfermedades. Otros narran que se libraron de gravísimos peligros al invocar al Señor de los Milagros. El río deja el sitio para que se construya el templo. Sigue diciendo la crónica de 1819, después de estos sucesos extraordinarios, el ranchito de la anciana se convirtió en un sitio de oración y de peregrinaciones devotas. A los anteriores milagros siguieron muchos más y en tal cantidad que la gente le dio a esta imagen el nombre con el cual se conoce desde hace siglos, el Señor de los Milagros. Después de muerta la ancianita, se pensaba dónde debería colocarse el Santo Cristo. Su ranchito quedaba junto a las aguas y he aquí que el río creció muchísimo y cambió de cauce y se desvió hacia el sur, desde unas 3 cuadras más arriba del punto de la aparición, y dejó así el sitio libre para construirle el templo al Santo Cristo. Templo que al principio era un edificio pequeño y se llamaba la ermita. A base de admirables milagros se extiende la devoción. Apenas se fueron difundiendo las noticias de los maravillosos milagros que se conseguían junto al Cristo de Buga, se desató una corriente extraordinaria de peregrinaciones y de devoción. Recordemos que quien hace los milagros no es la imagen que es madera o yeso y no puede hacerle milagros a nadie. El que hace milagros es nuestro Señor Jesucristo, cuya santísima pasión y muerte recordamos cuando veneramos la imagen del Santo Cristo. De todo Cauca llegaban peregrinaciones y también de México, Perú y de todo el reino de Nueva Granada, y cada persona volvía a su hogar con admirables favores conseguidos de la bondad del Señor. ¿Cómo empezaron? Las rogativas. Se llama rogativas a una serie de oraciones que se hacen para pedir algún especial favor de Dios. Antiguamente, las rogativas se hacían recorriendo las calles en devota procesión religiosa, cantando y rezando para obtener del cielo que se alejara alguna calamidad o que llegara algún bien que se deseaba conseguir. En 1622 se tuvo la primera rogativa al Señor de los Milagros. Juan Ventura Farfán cuenta lo que él vio. Por 9 días sacaron en procesión al milagroso, ofreciéndole misas muy solemnes, pidiéndole misericordia porque un verano espantoso tenía reseca la tierra con calor y soles terribles, y porque cantidades incontables de langostas estaban devorando todos los cultivos. Y el día en que terminaban las rogativas y volvía otra vez la santa imagen a su altar, como a mediodía, estando el sol muy brillante y sin verse nubes por ninguna parte, de pronto, media cuadra antes de que la procesión llegara a la ermita, se soltó un enorme aguacero, y los cargueros se apresuraron a entrar rápidamente con el Santo Cristo a su templo, y fue tanto, tanto lo que llovió, que parecía un diluvio, y todas las langostas se murieron y los cultivos se salvaron. Y desde ese día, negros, indios y españoles le fueron teniendo una muy grande devoción al Señor de los Milagros. ¿Cómo es la imagen del Señor de los Milagros? Es una imagen que enternece al devoto, es como el retrato de Cristo que el profeta Isaías hizo varios siglos antes del nacimiento de Jesús, cuando dijo: «Vimos cómo ha quedado el siervo del Señor, sin apariencia agradable ni presencia, sin aspecto que atraiga lastimación, despreciado, abandonado por los hombres, varón de dolores, que ha sabido lo que es el sufrimiento, es como uno ante el cual se vuelve el rostro a otro lado para no tener que mirar su dolor. Fue despreciado y no fue tenido en cuenta. Él cargó nuestras dolencias y soportó nuestros dolores. Herido por Dios y humillado, ha sido herido por nuestras rebeldías y triturado por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y sus heridas han curado las nuestras». La imagen está tallada en madera, pero esta ha sido reforzada con pasta y se conserva bien. A pesar de su antigüedad, la cruz tiene 1,70 metros de altura y 1,30 metros de ancho. La imagen es de color oscuro. La cruz está enchapada en carey y arriba tiene el letrero INRI, que significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. De la cruz salen rayos de plata que le han obsequiado sus devotos, y la corona es de oro y piedras preciosas, obsequio de personas agradecidas por tantos milagros. La cabeza del Santo Cristo está muy inclinada. Por sus heridas, especialmente por la del costado, derrama abundante sangre. La cabellera, también ensangrentada, cae en 2 manojos sobre sus hombros. El rostro atormentado por el dolor
conserva una expresión de resignación y de majestad impresionante. Los ojos cerrados, los labios entreabiertos, se nota en su expresión que ha tenido una muerte terrible y dolorosa. Lo que narra un testigo del año 1700. El padre capellán de la ermita del Señor de los Milagros escribió hacia el año 1700 al sumo pontífice de Roma una carta pidiéndole indulgencias para los que visitaran la Sagrada Imagen, y le cuenta lo siguiente. El Templo del Señor de los Milagros es un santuario tan venerado que a él llegan continuamente peregrinaciones de toda América, por la gran veneración que la gente siente por esta imagen de Jesús crucificado y por los muchos milagros que continuamente se suceden junto a su imagen. Aquí en este santuario, el Todopoderoso ha obrado maravillosos milagros no solo a la gente de esta región, sino a los de toda la nación y a los de muchos sitios de América y aún de Europa. Y esto lo ha venido haciendo continuamente por más de un siglo. Muchos de estos milagros constan en libros firmados y atestiguados bajo juramento, especialmente desde que mandaron quemar la imagen, y esta en vez de arder empezó a derramar copioso sudor durante 2 días y quedó más hermosa que antes. Los fieles le han sentido una grandísima devoción. Aquella vez los que estaban presentes gritaban, «¡Milagro! ¡Milagro!», y empezaron a llamar a la imagen el Señor de los Milagros. A muchos ciegos ha dado vista, y no hay especie de enfermedad que él no haya sanado. Muchísimos enfermos estaban ya desahuciados por los médicos y próximos ya a la muerte y han recobrado la salud. Cuando han llegado las enfermedades contagiosas, tan pronto se ha sacado la sagrada imagen en procesión, ha cesado la peste. Cuando llegan los terribles veranos y todas las cosechas están para perderse por tanto calor, se saca la imagen a rogativas por 9 días y luego llegan abundantes lluvias y se consiguen buenas cosechas. Son incontables los devotos que han salvado la vida al invocar al Señor de los Milagros cuando han sido atacados por serpientes venenosas o tigres o caimanes. Muchas casas y personas se han salvado en voraces incendios al invocar al Señor Milagroso. En derrumbes muy peligrosos y terremotos, los devotos que lo han invocado se han visto libres de ser aplastados por los escombros. El templo hay que tenerlo abierto cada día, porque son continuas las visitas de enfermos y atribulados. Y en cuanto a conseguir la conversión de pecadores, son tantos los casos que han sucedido y siguen sucediendo que es posible enumerarlos. Este texto fue aprobado y firmado por el señor arzobispo de Popayán. Los padres redentoristas se encargan del santuario. Se llama santuario a un templo muy visitado por los fieles y en el cual se oran muchos y portentosos milagros. Buga es uno de los santuarios más famosos de América. Desde 1884, el santuario del Señor de los Milagros de Buga está dirigido por los padres redentoristas, unos fervorosos religiosos fundados por San Alfonso de Ligorio, el santo que escribió el libro más bello que se ha escrito acerca de la Santísima Virgen, el que se titula Las Glorias de María. Un prelado había dicho bastantes años atrás, el templo del Señor de los Milagros no estará plenamente atendido sino cuando se encargue de él una comunidad de religiosos. Y en verdad que desde que a Buga llegaron los padres redentoristas, el culto y la atención a todo lo religioso se perfeccionó muchísimo allí. Con razón, cuando los redentoristas llegaron por primera vez a Buga, el padre Leiner exclamó al ver cómo la gente los recibía tan extraordinariamente bien. Este recibimiento y estas demostraciones de alegría y de entusiasmo no son imaginables, sino para el caso en el que le hubiera presentado Jesucristo en persona. Desde que estos religiosos llegaron a Buga, el santuario se volvió más célebre y más frecuentado que antes, y los peregrinos empezaron a ser mejor atendidos espiritualmente. La nueva basílica. La palabra basílica significa casa donde vive el rey. La Iglesia Católica les concede el título de basílicas a ciertos templos muy famosos. En la antigüedad solamente se llamaban basílicas a unos cuantos templos muy célebres de Roma. Ahora en cada país el padre le conoce el título de basílica a algunos de los templos más afamados y más preferidos por los fieles. Al nuevo templo de Buga le fue dado este título por la Santa Sede de Roma. La construcción del nuevo templo. En 1875, como el antiguo pequeño templo del Señor de los Milagros estaba muy deteriorado y casi abandonado, el señor arzobispo de Popayán, Monseñor Ortiz, exclamó:
Para que Buga tenga un nuevo y hermoso templo, va a necesitar que venga una comunidad religiosa a construirlo. Por eso, con verdadera alegría, recibió a los padres redentoristas, los cuales al poco tiempo de la llegada a la ciudad se dedicaron a hacer los planes y a recaudar fondos para el grandioso templo que le pensaban construir al Cristo Milagroso. 120.000 arrobas de cal fueron necesarias conseguir para la construcción y además tuvieron que fabricar allí mismo 4 millones de ladrillos, y es de notar que en todo ese gran edificio no emplearon ni siquiera un solo costal de cemento. Era de admirar cómo ciertos días, al oír el toque de la campana, todos los vecinos acudían entusiastas y, al mando de los arquitectos y de los padres, se iban al río a traer materiales para la construcción. La primera piedra la bendijo Monseñor Ortiz, arzobispo de Popayán, y sirvió de padrino el presidente de la República, el doctor Rafael Núñez, el cual se hizo representar allí por un embajador suyo. La inauguración. La construcción del templo duró 19 años. Se hizo durante tiempos difíciles de guerras, por ejemplo la Guerra de los Mil Días, etc. Por fin, el 2 de agosto de 1907, fiesta de San Alfonso, el fundador de los Redentoristas, se procedió a la solemne bendición e inauguración. Como padrinos del estreno del hermoso edificio, figuraron al general Rafael Reyes, presidente de la Nación, y a su hija, los cuales se hicieron representar por sus respectivos embajadores. La ceremonia estuvo presidida por Monseñor Ragonesi, nuncio apostólico o embajador del Santo Padre, y por el nuevo arzobispo de Popayán, Monseñor Antonio Arboleda. Muchísimos peregrinos, llegados de todo el Cauca y de diversos sitios del país, estuvieron presentes en la solemne ceremonia. El traslado de la imagen. La consagración del templo terminó a mediodía y entonces se hizo la solemnísima traslación de la milagrosa imagen hacia su nuevo altar. Después de haber estado 3 siglos en una pequeña y humilde ermita, pasaba ahora a un amplio y elegante templo, construido con las donaciones de sus devotos agradecidos. A las 2 de la tarde empezó la impresionante procesión del traslado del Señor de los Milagros de su antigua ermita a su nuevo santuario. 50.000 personas lo acompañaban en aquella apoteósica procesión, todo el clero con su arzobispo, el ejército con sus bandas musicales, las asociaciones de aquella región, llevando cada una sus estándares. Con un orden impecable y una devoción ejemplar, la multitud acompañaba a su inigualable amigo y protector. La gente comentaba que jamás en su vida habían presenciado una procesión semejante. Era un río desbordado de gente devota de todas las clases sociales, un espectáculo conmovedor de fe y devoción, y un resonar de clamores, de plegarias y de vivas al Señor de los Milagros. Hubo una emoción indescriptible cuando apareció el hermoso paso con la imagen queridísima del Señor de los Milagros, que abandonaba su antigua y pobre ermita para irse a guardar y a ayudar a sus devotos en su hermoso y amplio templo. El paso era llevado en hombros por 74 caballeros vestidos de rigurosa etiqueta, que se turnaban en turnos de 16, llevando las andas donde iba la imagen. La procesión duró varias horas y a la entrada del templo fue necesario extender doble fila de soldados para contener la inmensa multitud que se apretujaba para estar lo más cerca posible de la milagrosa imagen. Pero recordemos siempre que quien hace los milagros no es la imagen, pues ninguna imagen puede hacer jamás ningún milagro, sino que el que obra los milagros es Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que hace la imagen es recordarnos lo que Él sufrió por nosotros, y al recordar su pasión y muerte, obtenemos junto a su sagrada imagen los milagros y favores que necesitamos. En 1937, el Papa Pío XI, por medio de su secretario el cardenal Pacelli, futuro Papa Pío XII, expidió un decreto por el cual decretaba que al Templo del Señor de los Milagros de Buga se le concedía el título de basílica. Como causas para este título, decía el Papa que en este santuario se obtienen muchísimos milagros y que lo visitan cada año más de 200.000 peregrinos. En la actualidad lo visitan más de 1 millón de peregrinos al año. ¿Cómo es el Templo del Señor de los Milagros? El Templo del Señor de los Milagros en Buga mide 80 metros de largo por 30 de ancho y tiene una elegante cúpula de 33 metros de altura. Las dos hermosas torres tienen 45 metros de altura. Entre las dos torres hay una estatua del Sagrado Corazón de Jesús de 2,5 metros en hierro fundido.
Las peregrinaciones al Señor de los Milagros. Se llama peregrinación o un viaje piadoso que se hace al visitar algún santuario, donde se venera alguna imagen muy famosa y donde se obtienen grandes milagros. El Papa Juan Pablo II dijo: cada santuario es una antena que atrae las bendiciones de Dios. Cada santuario es un monumento de gratitud que el amor de los creyentes levanta en honor del inmenso amor de Dios. Cada santuario es una continua oración de acción de gracias al buen Dios que tanto nos ayuda desde el cielo. Cada santuario es una sonrisa de esperanza en medio del amargo y difícil camino de la vida. La peregrinación es un viaje piadoso, no es un viaje de turismo, ni un viaje que solo tiene por fin conocer sitios desconocidos. Tampoco es un paseo solo por descansar. La peregrinación tiene por punto de llegada un sitio de una gran devoción. La peregrinación a un santuario es señal de una especial gratitud que se siente por algún favor muy grande que se ha recibido o un viaje para pedir algún noble favor, alguna ayuda muy especial del cielo. La peregrinación es la demostración de una gran devoción que se siente o que se quiere sentir. San Francisco de Sales decía que las peregrinaciones bien hechas avivan la fe y aumentan el fervor. Toda peregrinación tiene que ser el principio de una conversación. Allí no vamos a negociar con Dios. Yo te hago esta visita y tú me concedes esto y esto. Allí vamos a suplicar como indigentes y necesitados la misericordia de Dios Todopoderoso y lleno de bondad, pero no ponemos condiciones ni le señalamos tiempo ni plazos para que nos conceda los favores que le pedimos. Nosotros somos los que no sabemos. Él es el mayor, nosotros somos los menores. Le pedimos con toda fe, le recordamos los favores que deseamos que nos conceda, pero le decimos las palabras que Jesús le repetía en el huerto de Getsemaní: Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Hágase de tu santa voluntad. Cada peregrinación debe ser un empezar, una vida espiritual mejor que la que se ha vivido hasta entonces. Cada peregrino debe considerar para su alma como dichas palabras que nuestro Señor dice en el Apocalipsis: tengo contra ti que te has enfriado mucho en el amor que deberías tener hacia tu Dios. Ojalá te des cuenta lo mucho que ha disminuido tu fervor y vuelvas a tener una conducta digna de un buen creyente. En Buga, como en muchos otros santuarios más, es algo digno de admiración el comprobar que en medio de tan incontenible muchedumbre de devotos que acuden en las grandes fiestas de septiembre, la fiesta es el 14 de septiembre, y en tantas peregrinaciones no haya que deplorar desgracias personales, ni desórdenes, ni escándalos, ni palabras inconvenientes, ni hechos graves que la policía tenga que castigar. El peregrino va a lo que va a rezar y a hacer un poco de penitencia. Y se presentan verdaderos hechos de heroísmo y valentía. Peregrinos que recorren kilómetros y kilómetros a pie con esos grandes calores con tal de ir a visitar al Señor de los Milagros. En Semana Santa llegan peregrinos caminando 40 y hasta 60 kilómetros a pie. En Semana Santa y en las fiestas del 14 de septiembre, aunque hay 10 o más sacerdotes confesando, se quedan muchísimos peregrinos sin alcanzar a confesarse, porque los confesores no dan abasto con tantísimos penitentes. Los antiguos israelitas de antes de Cristo iban en peregrinación a pie 3 veces por año a visitar el templo de Jerusalén y conseguían maravillosos favores de Dios. ¿Hacemos también nosotros de vez en cuando alguna peregrinación? Las rogativas actuales. Ya dijimos que en 1622 se hicieron las primeras rogativas y que con ellas se consiguió que terminara un pavoroso verano y que se acabara una tenebrosa plaga de langostas. La rogativa es una procesión con especialísima solemnidad. En Buga se hacen las rogativas cada 7 años y han adquirido tal fama que a ellas llegan peregrinos de Estados Unidos, Puerto Rico, México y de varios otros países. Duran 9 días y el último día se saca en procesión la milagrosa imagen. Los devotos que asisten a estas procesiones suman centenares de miles. A cada uno de los que consiguen favores ante la imagen del Señor de los Milagros, le repite Jesucristo las palabras que le dijo a aquel hombre del cual expulsó varios malos espíritus: vaya a su tierra y cuente a los suyos y a sus conocidos los favores que Dios le ha hecho y cómo el Señor le ha demostrado una gran compasión. Es curioso el constatar que la devoción al milagroso no la programan tanto los sacerdotes, sino los peregrinos
que narran los milagros que han obtenido al rezar ante la sagrada imagen. Es que se sigue repitiendo aquí lo que cuenta el Evangelio, que el que recibió un milagro de Jesús no era capaz de quedarse callado y lo iba contando a muchas personas, y esto le atraía muchísimos amigos más a Jesús. Los devotos que no tienen miedo a hablar bien de Cristo y a narrar a otros los milagros y favores especiales que Él les ha concedido, esos son los verdaderos propagadores de esta gran devoción, y Jesús cumplirá en cada uno de ellos aquella maravillosa promesa que hizo en el Evangelio. Aquel que hable bien de mí ante la gente de esta tierra, yo hablaré bien de él ante mi Padre y los ángeles del cielo. Los milagros junto al Cristo de Buga. Milagro es algo que causa admiración porque se consigue de una manera que no es la ordinaria y normal. Cada milagro es un acto del poder divino, superior al orden natural. Es algo raro y maravilloso. Solamente Dios puede hacer milagros. La Virgen Santísima, los santos y las personas humanas, aunque tengan mucha santidad y mucha fe, jamás pueden hacer milagros. Lo que sí pueden es conseguir de Dios que obre milagros por él. Así como la Virgen María en las bodas de Caná pidió a Jesús y obtuvo que él hiciera el milagro de convertir el agua en vino, las imágenes no hacen milagros ni obtienen milagros. Ellas son madera, yeso, papel o metal y por lo tanto ni hacen milagros ni pueden obtener milagros. Creer que hacen milagros sería un pecado de idolatría. Sería adorar ídolos y eso está totalmente prohibido por Dios en la Santa Biblia. Pero ante ciertas imágenes sí se consiguen muchos milagros porque la gente llega allí con una gran fe y Jesús, quien tiene fe, no le niega sus favores. En el Evangelio repite frecuentemente: según sea tu fe, así serán las cosas que te sucederán. A una mujer que sufría hemorragia desde hacía 12 años, Jesús la curó instantáneamente y le dijo: hija, porque ha tenido fe, por eso ha quedado curada de su enfermedad. A un padre de familia que estaba muy triste porque se le había muerto su hijita de 12 años, le dijo Jesús: no temas, basta que tenga fe, y fue y la resucitó. A una mujer cananea que le rogaba mucho que curara a su hija que tenía un mal espíritu, Jesús le respondió: mujer, grande es su fe, que le suceda conforme lo desea. Cuando los apóstoles le preguntaban por qué ellos no lograban conseguir ciertos milagros, les respondió nuestro Señor: porque tienen muy poca fe. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como un granito de mostaza, le dirían a este monte: quítese de aquí, y se iría de ahí y nada les sería imposible conseguir. Jesús prometió solemnemente: todo lo que pidan con fe en la oración, si les conviene, lo conseguirán, pero es necesario pedir con fe, y esto es lo que sucede en los santuarios y ante ciertas imágenes. Allí los fieles piden con una fe tan grande que consiguen verdaderos y maravillosos milagros, y en cantidades impresionantes. Veamos algunos ejemplos. El milagro más difícil de conseguir es el de la conversión de un pecador. Abandonar la vida del pecado es mucho más difícil que librarse de una grave enfermedad o que solucionar un problema económico, porque el alma la atacan 3 enemigos: el demonio, el mundo y la carne, o sea, las pasiones. Librarse de una mala costumbre es más difícil que librarse de una cadena que nos tenga atados de manos y pies. Nada hay tan esclavizante como un vicio, como una mala costumbre. Esto forma una dependencia esclavizadora. Con razón decía Jesús: todo el que comete pecado se vuelve esclavo del pecado. Eso lo sabemos por amarga experiencia todos los pecadores del mundo. En Buga, como en muchísimos santuarios católicos del mundo, los sacerdotes constatan día por día y semana por semana conversiones maravillosas. Pecadores que nunca eran capaces de librarse de malas costumbres, de amistades pecaminosas, del vicio de la bebida o de otros graves defectos espirituales. De pronto, sienten en su alma una fuerza del Espíritu Santo tan poderosa que empiezan a aborrecer sus pecados, malas costumbres, amistades malas y a sentir un gusto y una atracción tan especial por vivir una vida santa, y sienten en su carácter una fuerza de voluntad tan fuerte que logran salirse de la esclavitud en la que los tenían aprisionados el pecado y consiguen la santa libertad de los hijos de Dios. Esto sucede en Buga y en otros santuarios con una frecuencia tan grande que los sacerdotes se quedan verdaderamente maravillados. Es sin duda el mayor y más importante milagro que se consigue ante una imagen famosa. Por eso en el santuario hay 4 o más sacerdotes confesando durante bastantes horas cada día. El buen peregrino trata de no volver a casa con sus pecados. Después de haber visitado al Cristo milagroso, lo deja allí en el confesionario para que la sangre del Redentor los borre y Dios no los vuelva a recordar nunca jamás.
La niña que volvió a vivir. La señora Lilia García escribe desde Palmira. Una hijita mía cayó desde un segundo piso. Se le rompió el cráneo en 13 partes. Vomitaba sangre y parecía un monstruo por el hinchazón. Los médicos decían que probablemente moriría o que si se conservaba viva, quedaría ciega, muda o loca. Recé con toda fe al Señor de los Milagros y prometí publicar esta gracia y pedí a los médicos que la operaran. La operación duró toda la noche. Después de un tiempo se repuso completamente y ahora está plenamente normal, avispada y juguetona. Los médicos nos explican cómo ha podido obrarse esta milagrosa curación. 3 en 1. Jorge Enrique, mi hijo, estaba borracho y sufrió una caída, por lo que se rompió la columna vertebral. Perdió el conocimiento y nosotros todos en la familia le pedimos al Señor de los Milagros que le permitiera confesarse y hacer las paces con un enemigo que tenía. Al fin, después de varios días, recobró el habla y se confesó. Él hizo las paces con su enemigo. Más tarde, nuestro Señor le concedió curarse de su columna, recobró la lucidez mental y ahora está completamente sano. Gerardo Antonio Galeano trabajaba en una polvorería y al estallar se quemó la cara y una pierna. Quedó cojo y sin ver por un ojo. Se fue a peregrinar al Señor de Buga y al subir junto a la sagrada imagen sintió que su pierna quemaba, ya se movía, y entregó la muleta a un religioso y empezó a andar solo por su cuenta. Luego notó con un enorme gozo que por el ojo enfermo y quemado volvió a ver perfectamente. Fueron muchos los testigos de este doble milagro. El mal de San Vito. Jesús Alcides Cortés, de 34 años, sufría la enfermedad convulsiva llamada mal de San Vito. Los médicos lo declararon incurable y entonces hizo la promesa de ir en peregrinación de limosna al santuario del Señor de los Milagros en Buga. Los que lo vieron andar por las calles apoyándose en las paredes, único modo de caminar que le era posible, y varios que le dieron la mano para atravesar las calles, sintieron verdadera compasión por el estado tan lamentable de este enfermo, que temblaba sin cesar, y sucedió que estando en el templo, mientras el sacerdote daba la bendición con el Santísimo Sacramento a un grupo de fieles, el enfermo, que estaba orando a Jesucristo con todo fervor, dejó de temblar y dio un grito que se oyó por todo el templo: «Señor de los Milagros, estoy curado. Gracias, Señor de los Milagros». La gente se entusiasmó y llamaron al médico doctor Lorza, quien examinó al enfermo y declaró que estaba perfectamente curado de su enfermedad. Luego leyó los certificados médicos de Bogotá y Medellín que lo declaraban incurable y quedó maravillado. La gente exclamaba que en verdad nuestro Cristo sigue siendo hoy como ayer el Señor de los Milagros. Señor, que mi corazón reciba con humildad el amor que tú me das. Oración de consagración al Señor de los Milagros. Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a visitarte para alabarte, para bendecirte, para darte gracias por tantos favores como me has concedido. Señor de los Milagros, porque te amo, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido y con los cuales te he crucificado de nuevo en mi corazón, y te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los Milagros, porque te amo, quiero amarte también presente en cada uno de mis hermanos. Señor de los Milagros, he venido a suplicarte como el leproso en el Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Cúrame, Señor, de la enfermedad del pecado y de las demás enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los Milagros, porque te amo, yo me consagro a tu servicio con mi familia, con mis seres queridos, con mis trabajos, mis problemas y mis alegrías. Señor de los Milagros, porque te amo, yo quiero vivir siempre contigo durante la vida, para vivir siempre contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta tú misma esta consagración a tu divino Hijo. Amén. Nos vemos mañana para iniciar nuestra novena al Señor de los Milagros. Si te ha gustado esta historia, compártela con tus conocidos, dale un like y suscríbete. Dios te bendiga.